Buenas noches, buenos días y si no nos vemos, buenas tardes. En las últimas semanas ha tomado mucha popularidad la serie de Carlos Menem, Hay que tocarse, que él la transmite por la plataforma Prime, que acá me han corregido varias veces. Y nos parece importante charlar sobre esta serie porque es otra serie argentina que está teniendo un impacto importante y de un palo diferente al Eternauta. Y le diría, Javier, recordando, usted seguramente lo recuerda, aquella célebre publicidad, es otra de Menem lo hizo. Sí, ¿no? Y es Con muy los efectos, sí. ¿no? Pero yo me interesa esta cosa llamativa, porque por un lado el Eternauta, que ha sacado una serie de consignas, digamos, para la progresía criolla, y ahora aparece la de Carlos Menem en un momento más apropiado, parecería, en cuanto a que estamos atravesando el mileísmo. Bueno, sin duda, Javier, es una serie que se inscribe, que se enmarca en el contexto político, económico, social y hasta cultural ideológico actual bajo el gobierno de Milei, pero es una serie que justamente es tomada, ¿no?, por muchísima gente, lo podíamos ver en sus repercusiones en las redes sociales, particularmente, ¿no?, militantes de izquierda, ex militantes y desde ya muchísima gente del peronismo, ¿no? En general, Javier, propiciando un visto bueno, un aprobado, como diríamos las viejas calificaciones, de muy bueno, excelente, ¿no? Como se utilizaba, no sé si todavía se sigue utilizando las calificaciones, ese tipo ¿no?, de rótulos, porque se considera que bajo esta serie, por supuesto, podemos, ¿no?, resignificar lo que ha sido el menemismo, pero también aunar elementos de comprensión para el presente, ¿no? Y es ahí donde me parece que nosotros, bueno, podríamos introducir algunos elementos de análisis que ¿qué va a ser? ¿Vio? No lo podemos evitar. Bueno, discrepan un poco con pero me parece el grueso de estos juicios, pero pensamos que puede contribuir a un Claro, porque en este punto la primera disquisición que hay que hacer, la primera disección analítica que debemos realizar es teniendo en cuenta entre el aspecto como un hecho cultural, como una obra artística y en parte también es nuestro vicio, nuestro métier, una lectura política al respecto. Bueno, claro, en materia técnica, estética, ¿qué vamos a estar opinando? No creo que podamos aportar mucho más que lo que ya se ha dicho, que mirá Siciliani haciendo de Zulema Yoma, que parece, no sé si se enteró, hasta Zulema le ha dado el visto bueno. Dijo, no, sí, está muy bien, después yo no voy a opinar de muchas cosas, pero está muy bien. Sí, igual, ojo, porque según algunas fuentes que me han llegado a mí de la Casa de La Rioja, Zulema, algo que no le ha agradado y que ahora a ver si lográs y valerlo con cómo sigue nuestra columna, le ha parecido, le ha molestado un poquito que la han mostrado como una persona muy dura, muy calculadora, muy fría dentro de la serie. ¿Usted qué opina que la ha podido ver con total atención? Lo que pasa es que ahí hay que inscribir la relación Menem en clan Yoma, ¿no? Que eso en realidad obedeció a mi juicio a uno de los aspectos quizás más sobresalientes de la serie, donde, bueno, se muestra que en la llegada al poder Menem actúa como un gestor, ¿no?, el gran gestor, el gran gerente de los negocios de la familia Yoma. Vos recordarás a Mira, Ibrahim, las valijas, ¿no? Bueno, sí. Para los más jóvenes, googleen, pero seguramente si están al tanto un poco de la serie lo habrán visto también. Cassieri, hay uno así como Caserta, el famoso perejilazo. Bueno, pero hay un punto, primero porque... Pero también con esta idea, Javier, por lo que vos me preguntabas, bueno, y eso hizo que Zulema saliera en su defensa a decir, che, pará que ahí nosotros no éramos lo que, y yo particularmente no era la que planificaba los destinos de los negocios, la corrupción y qué pasaba con la Argentina, las grandes decisiones de Tomás Menem. Pero de todas maneras, Javier, y eso es algo que se puede discutir, esto hace un poco al espíritu que nosotros queremos retratar respecto a cómo vemos o cómo creemos que se ha enfocado esta serie, ¿no? Es una serie que básicamente consiste en mostrar lo que hacía en la Argentina una subcultura política verdadera como el menemismo. Vos recordarás el famoso pizza con champán, ¿no?, la fiesta de la hipercorrupción, la frivolidad de la política, lo que se denominaba la tinelización, ¿no?, de los actores políticos en la Argentina, y tantas cuestiones podríamos decir para quienes atravesamos los 90, incluso nos fogueamos al calor de la militancia final de los 90, por lo menos así en mi caso. Bueno, todo eso, Javier,
aparece de una manera muy particularizada, ¿no? Retratada de tal punto que si vos ves la serie, ¿no? Me parece a mí con la mayor amplitud posible, lo que deducís es, bueno, en definitiva, a la Argentina la gobernaba una suerte de jeque árabe megalómano, libidinoso, que tomaba decisiones de alcoba mientras jugaba al golf o tenía sexo, ¿no? Con una infinidad de mujeres. Ahí empezaron a aparecer cuestiones, tuvo que salir Yuyito González a aclarar tal dicen que no era igual. No, bueno, por eso digo, ¿qué es lo que ha pasado realmente en la Argentina? Bueno, pero ahí está el problema. Ahí esto, ¿no? Me parece una primera acercamiento a conclusión, en la cual una pregunta, cualquier artista tiene que hacerse esta pregunta, que es, ¿cómo ordena? ¿Qué prioriza? ¿Ordena su obra en función de los procesos políticos o viceversa? En este sentido, esta idea de los sopranos Yoma, para decirlo de alguna manera, esta idea de una conducta cuasi mafiosa ultra planificada que intenta presentar la serie a propósito de los intereses comerciales, de divertimento, que está muy bien. De hecho, en última instancia, uno puede buscar una serie de ficción eso como primera decisión. Subyuga, para usar una palabra que no uso hace mucho tiempo en este canal, subyuga una lectura política más general. Bueno, claro. Ese es el punto, ¿no? Vos dabas en la clave cuando hablabas de la sacrosanta ficción, ¿no? Es lo que decía el propio director Winograd, cuando decía, bueno, nosotros hemos querido hacer una ficción, no podíamos incluir todo lo que significaba el menemismo. Y en general, Javier, el público que aplaude esta serie, ¿no? La considera, te diría casi que hasta fundamental para que los jóvenes comprendan lo que ha sido los 90 y puedan trazar una relación con el gobierno actual de Milei y la similitud. Dicen, se trata de una ficción, no podemos exigir allí, ¿no? Un toque realista de lo que ha sido la historia. Y ahí es donde se nos plantea este interrogante, si en nombre de la ficción la historia merece ser mutilada en estos términos, Javier, porque una cosa es lo que pueda decir el director, no podemos incluir todo, y otra cosa es ya realizar un proceso selectivo de tal forma que no se sepa realmente de qué se trató lo que pasó durante toda la década de los 90 en la Argentina, ¿no? A tal punto, Javier, que la Argentina en ese momento, bueno, recordemos, caída del muro, perestroika, ¿no? Los años 90, ofensiva neoliberal, el menemismo es la forma que adopta el peronismo en la Argentina para, ¿no? Formar parte de toda esta reorganización. El liberalismo adopta la forma de las clases dominadas, exacto, ¿no? Vos te Menem le sale un Alzogaray, recordarás eso, ¿no? Entonces, claro, digo, eso significa que, bueno, hubo algo más que un personaje carismático, inescrupuloso, pragmático, que jugando al golf o teniendo sexo tomaba decisiones. Pero ¿no? ahí entra muchísimas cuestiones más. Pero ahí entra en juego algo importante, que justamente es donde entra la importancia del autor, del realizador. ¿Por qué? Porque esta decisión de hacer una ficción no se puede desligar de su propia formación política y de su propio balance político de la época. En este sentido hay que entenderlo. Me parece que, por más que hay que preguntarse si Winograd no se escuda detrás de es una ficción para decir, esta es mi conclusión política de los 90. Coincido, hay que ver si Winograd lo puede admitir en esos términos. Yo coincido que es una suerte de racionalización, ¿no? Esto se trata de ficción, racionalización técnica, no hay biopic, no hay documental, no, esto es, ¿no? El famoso querer ficción, tomar ficción, y bueno, uno pregunta, ¿pero qué pasó con el peronismo? ¿Qué pasó con las masas? ¿Qué pasó? Porque esto llega hasta la primera presidencia de Menem, con la muerte de Carlitos Jr. Bueno, lo seguro es que ese proceso no lo vivió Winograd, en ese sentido. O si lo vivió, Javier, lo tamiza bajo este lente, ¿no? Entonces digo, vos recordarás el santiagueñazo, parecía que el menemismo es muy importante, Javier, porque en los primeros 2 o 3 años del gobierno de Menem, antes de que asumiera Cavallo, vos recordarás, ¿sí? Bueno, parecía que el menemismo estaba todos los días al borde de ser tumbado, ¿no? Vos recordás lo que fue el santiagueñazo, levantamientos populares, la resistencia a las privatizaciones, y después, ¿qué fue lo que pasó de Cavallo en adelante? Hubo muchas luchas políticas que fueron derrotadas, toda la reconversión del peronismo al neoliberalismo, ¿no? Sectores sociales, particularmente de la clase media,
amantes de la convertibilidad que decidieron hacer un contrato social con el menemismo para que esto sea posible. Un sinnúmero de factores, Javier, que están absolutamente ausentes en la serie y que no se pueden aparentemente plantear o protestar por su ausencia porque esto es ficción. Eso plantea todo un tema, ¿no? Exactamente, por eso insisto con esta idea de que desnuda, quiera o no quiera Winograd, desnuda sus propias conclusiones políticas de la época y donde claramente, teniendo en cuenta los distintos sucesos que marcan esta idea, desde la idea del obsceno de la pieza y champán, las vedetongas y Entel y María Julia, todo eso se fisonomizó efectivamente después del segundo mediado de los 90 y posteriormente en una posición política definida, y esto es importante tener en cuenta, que es la que debe haber suscrito Winograd en aquel momento, que es la idea de la lucha contra la corrupción. Sí. Uno puede observar claro, eso es un factor. que él expresa esa tendencia política. Sí. Quiera o no quiera, expresa esa tendencia política de acá el problema fue la corrupción. Uh-huh. Es decir, no hay una comprensión de las dimensiones que fue la destrucción de la matriz productiva argentina, la desocupación, la respuesta de la clase obrera, esta dinámica, para usar un término que... La hiperflexibilización laboral, la mega desocupación. La ley federal de educación. Bueno, todo este proceso lo reduce, en nombre de la ficción, a como mucho una lectura política del problema fue la corrupción, mostrando un problema central. Porque que esto tenga un reflejo, más allá de la mística que puede tener Carlos Menem, tenga un reflejo o una buena audiencia, habla de un problema gravísimo que hay que tener en cuenta, que es el siguiente, que el 2001 y el kirchnerismo, el progresismo, no logró, si tuvo ese cometido, no lo logró, de sacar otra conclusión política. Bueno, claro. ¿Me explico? Yo considero que es una conclusión, en todo caso, regresiva, ¿no? Que tiene que ver con esto que off the record charlábamos en más de una oportunidad respecto a la serie, y es que, bueno, una buena parte de la historia está hecha por grandes figuras, claro, grandes líderes, pragmáticos, inescrupulosos, corruptos, que con un buen cálculo maquiavélico es posible que se alcen con el poder, porque lamentablemente la política está podrida y contaminada de corrupción. Este es el mensaje que deja, Javier. Claro. Este es el mensaje que deja. Entra... Nos parece muy pobre, ¿no? De cara a lo que realmente ha significado y significa hasta hoy todavía el menemismo. Bueno, pero acá entra que justamente el gran desafío artístico y que tuvo una corriente incluso cinematográfica, sobre todo esta idea de los héroes colectivos, acorazado potente y todas estas cuestiones que se presentó luego de la Revolución Rusa, que en esto hay un punto de conexión entre la serie de Menem, entre el Eternauta, este Eternauta, como fue presentado, en el sentido de que por más que la idea del héroe colectivo, Darín es Darín, y tercer elemento, que es una serie que pasó sin pena ni gloria, que es la que se llama 2001. 2001, la de... Bueno, la de la Rúa, que también... Interesante eso, marcado. Que también muestra que el problema es una cuestión de pasillo, rencilla... Conspiración del peronismo. Básicamente es el peronismo el único actor central para el 2001. Están ausentes... Están ausentes las masas. Exactamente. Está ausente la construcción histórica con la sangre y la carne de las masas y el cuerpo, ¿no? Digo, ese es el punto. Entonces, claro, cuando se invoca la ficción, lo que nosotros queremos dejar en claro es que ahí no puede aparecer una posición política ingenua, ¿no? Desangelada, descarnada respecto a una suerte de tecnicismo artístico por el cual, a través de la ficción, yo me desligo de toda responsabilidad de aquello en lo que estoy comprometido, ¿no? Discursivamente. Como es el caso de Winograd o el caso de quienes ha pasado con la película 1985 también, Javier, sí. ¿No? Bueno, no le exijamos que aparezca toda la lucha contra la dictadura y contra la impunidad y todo, porque acá es ficción. Entonces, claro, los grandes héroes es trasera, alguien muy cuestionable, por otra parte, por todo aspecto, y un grupo de abogados jóvenes y talentosos llevaron adelante el juicio. Te das cuenta que el mensaje es el mismo. Claro. Una historia reduccionista hecha por grandes hombres donde las masas aparecen ausentes. Y en el menemismo, como vos decías, sobre todo el primer gobierno, una serie de contradicciones aquí en la Argentina muy importantes que derivaron después en que la segunda etapa del menemismo
diera lugar a, bueno, vos recordarás, ¿no? La formación de los desocupados, cómo se empezó a organizar la clase obrera contra los despidos, ¿no? Cómo no recordar al perro Santillán, Sí. las grandes movilizaciones, ¿no? Contra Carteles, el menemismo. Bueno, por eso digo, ¿no? Todo eso está absolutamente ausente en nombre de la sacrosanta ficción. Es una posición política. Exactamente. Y hay dos puntos, Malpater. En primer lugar, artísticamente, plantea justamente cómo, más allá de la idea de ficción, cómo está planteada o estructurada la serie, encuentra un límite que termina ahogando una posición política, o por lo menos una lectura que genere una serie que genere preguntas políticas más profundas. En este sentido, es donde ya se ha hecho, esto no es invento mío, esto ya tiene más de 100 años, es la idea de cómo se presentan, cómo se estructuran las historias a partir del típico héroe homérico, o un héroe colectivo, o cómo se estructura esa historia para expresar mejor lo ocurrido. Ese es el primer lugar. Y en otro lugar, viniendo en el colectivo acá, medio renegando un poquito con los otros pasajeros, me acordé de dos palabras. Me acordé de dos palabras. Constituido y constituyente. En el sentido de que el Winograd como tal, y este es el riesgo, y por qué nosotros queremos darle cierto valor a esta lectura, por supuesto muestra cómo Winograd está constituido políticamente por el periodo, y el riesgo es que en esta idea de batalla cultural presentada por Milley, es constituyente de la lectura que puedan hacer las nuevas generaciones sobre los 90. Bueno, por supuesto, yo creo que el mensaje es muy claro, ¿no? La mega corrupción, la historia protagonizada por grandes líderes, hombres, en este caso inescrupulosos, corruptos, y las masas argentinas, sus contradicciones y sus devenires brillan por su ausencia. Así que bueno, así terminamos, ¿te parece? Creo que, y para finalizar, esta idea moderna que ya lleva un tiempo del arte por el arte mismo, ¿no? Donde el arte parece absolutamente tan independizado de todas otras determinaciones sociales, sería importante retomarla, ¿no? En futuros espacios aquí del Puente. Se viene después de estas columnas sobre Menem, pizza, champán, ¿revolución o no? Eso se me va a ocurrir. Revolución productiva y salarial. Qué bueno. Chau, chau.